Contrarreloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Una nueva crisis humanitaria se registra en el corregimiento del Plateo, en jurisdicción de Argelia, en el departamento del Cauca, donde al menos 15.000 personas se encuentran confinadas por las amenazas de las disidencias de las FARC, que presionan a la población para que expulsen el ejército de la zona. En la región, los establecimientos comerciales están cerrados y no hay clases. El gobernador del Guaviare, Jason Rojas, confirmó que el ejército y la armada y la policía reforzarán la presencia en San José del Guaviare, donde más de 10.000 personas, incluidos 700 niños, permanecen confinados por amenazas de las disidencias de alias Iván Mordisco, en medio de una disputa territorial con facciones armadas de alias Calarcá. La situación afecta a por lo menos 60 veredas. Según las autoridades locales, no hay garantías para prestar servicios médicos, las clases están suspendidas y la movilidad en la zona es limitada. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que miembros de la banda delincuencial Inmaculada son los responsables de la quema de 3 taxis en Tuluá, Valle del Cauca, y que obedecen a la notificación de extradición de alias Pipe Tuluá. Entre tanto, la policía reportó en las últimas horas la captura de una persona y avanza con el refuerzo de la seguridad en la región. Pipe Tuluá fue trasladado desde la cárcel La Picota a la estación de policía de los Mártires en el centro de Bogotá, donde hay fuertes medidas de seguridad. Entre tanto, 5 militares resultaron heridos tras un nuevo ataque del ELN contra el ejército en el corregimiento Raudal de Valdivia. Allí también falleció un perro antiexplosivos tras pisar a un campo minado. Es el segundo ataque en menos de 3 días. Las autoridades ofrecieron 100 millones de pesos de recompensa por información de los responsables del asesinato del líder indígena Luis Aurelio Araujo y 2 de sus escoltas en jurisdicción de Ricaurte, Nariño. En la zona operan los llamados comandos de frontera de las disidencias del ELN. Sin embargo, Carlos Erazo, representante del gobierno para los diálogos de paz con ese grupo al margen de la ley, descartó que tuvieran algún nexo con el asesinato del líder social. El próximo lunes se realizará el debate de la reforma laboral en la plenaria del Senado. En las últimas horas fue radicada la ponencia mayoritaria con algunos cambios. La senadora Angélica Lozano explicó que se introdujeron 2 modificaciones que permiten certificar la experiencia laboral a los aprendices del SENA y que se les garantice la cobertura en salud en la etapa lectiva o de formación. Por su parte, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ratificó que el Congreso está dispuesto a tramitar la iniciativa y reiteró que al gobierno le interesa más impulsar la consulta para hacer campaña política. La plenaria del Senado eligió con 82 votos a favor a Lina Escobar como nueva magistrada de la Corte Constitucional en reemplazo de Diana Fajardo, quien cumplió su periodo de 8 años en ese alto tribunal. Durante su intervención a la plenaria del Senado, la magistrada Lina Escobar dejó claro su compromiso con los principios constitucionales de manera ponderada y con independencia. El Gobierno Nacional expidió el decreto que oficializa el nombramiento de Diana Morales como nueva ministra de Comercio. Morales fue secretaria general del Partido Liberal y secretaria de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes. También se oficializó el nombramiento de Mariela Barragán como nueva directora del Departamento Administrativo de la Función Pública en reemplazo de César Manrique, quien salió del cargo y enfrenta una audiencia de imputación de cargos por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Luego de 10 horas terminó la inspección disciplinaria de la Procuraduría a las instalaciones de Ecopetrol en desarrollo de la investigación y la recolección de pruebas por el polémico y millonario contrato con una firma estadounidense que buscaba medir el impacto reputacional del presidente de la compañía, Ricardo Roa. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. A ver, probemos la IA. A ver, digámosle que nos haga un jingle que suene chévere, pero que diga que se juega en los estadios y se ve en Blue Radio con nuestra selección. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Con mi selección es pura emoción. Uy, buenísimo quedó esto. Ahora que nos haga uno donde se diga que en la cancha, en la calle, la emoción. Blue Radio está escuchando. A ver. La cancha, la jugada, las emociones siempre nos alcanzan. En la calle, en el barrio, con Blue Radio la gente está escuchando. Uy. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es jueves, es 5 de junio. Aquí desde Mañanas Blue con las noticias. Y está amaneciendo muy temprano. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. Opera el aeropuerto El Dorado. Opera todo el sistema aeronáutico. También a esta hora, temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Néstor, buenos días. Hoy en redes sociales la batalla se está dando también alrededor de la consulta popular por decreto. Tendencia Constitución
Petro dictador y la consulta es democracia. Ahí están las dos tendencias, los dos numerales. Las dos miradas con del las país. dos miradas de una consulta popular por decreto. La numeral consulta es democracia, promovida por el Pacto Histórico, por todas las bases del petrismo que estuvieron hasta anoche tarde en la Casa de Nariño, reunidos con el presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro de la Política, con Armando Benedetti, al final agregándole calle a la estrategia de una consulta popular por decreto. Prepárese para marcha, esa es la principal conclusión, la próxima semana, miércoles 11 de junio. Después de esa reunión con la bancada, con los parlamentarios del petrismo, señor, el presidente anuncia que va para Cali. Es que la reunión giró alrededor de cómo se van a dividir, qué senadores, qué congresistas, qué representantes van a estar como parte del pacto histórico en la organización por regiones. El presidente decidió el suroccidente colombiano. El presidente va para Cali a encabezar las marchas. Ahora, la discusión ya no es sobre la consulta. Es sobre la legalidad de hacerlo por decreto. La discusión es sobre cómo se hace la consulta. Claro. Si el presidente puede saltarse al Congreso, que es lo que está haciendo con el argumento de que la votación no fue como él hubiera querido. Si la consulta se hace vía decreto, lo importante no es la consulta, es que es vía decreto. El presidente Petro y su gente muy hábilmente está enfocando la discusión llevada hacia la consulta. De acuerdo, que haya consulta, pero que la haya bien hecha y a través de los mecanismos constitucionales. Y esa es la misma discusión que hay en redes sociales. Y un tema adicional, Néstor, es tendencia desde ya la selección Colombia. Mañana enfrenta a Perú, todo listo. El profe Néstor Lorenzo ya ha hablado con la prensa de ese partido, lo propio también los jugadores, pero lo que más llamó la atención y es tendencia en redes sociales es la explicación del técnico de por qué decidió finalmente por Luis Javier Suárez y no por Dairo Moreno, que era también una polémica en redes sociales en medio de las bajas que tiene la selección. La pregunta que se repite es si el fútbol colombiano es de talla internacional. A Lorenzo le parece que no. Esa es la traducción de la respuesta que da cuando le preguntan por qué no. Tenemos que poner el fútbol en contexto internacional, de eliminatorias. Hay jugadores que están en mejor condición. Y sí, es cierto, Dairo Moreno es un buen jugador en Colombia, pero este es un torneo, un contexto internacional. Ahora, ese Suárez que están trayendo, sí, yo la verdad no sé si sea bueno o malo, juega en la segunda división del fútbol español. Yo no sé, sospecho que no es mejor que Dairo Moreno. Dairo Moreno ha sido probado, toreado en diferentes escenarios, claro, pero es polémica, hay gente que está con Dairo. Y ahí están en esa explicación. Yo estoy con Dairo Moreno. O sea, para usted entonces hay talla internacional. Estamos a nivel de talla internacional en el fútbol local. No me parece que un jugador de la segunda división del fútbol español sea mejor que el máximo goleador que hace goles todos los días, Dairo Moreno. Esa es la discusión del Camila, fútbol de cara a lo que va a pasar Camila, mañana, gracias. 3:30 de la tarde. Juega mañana la selección Colombia, contra mañana Perú. es viernes. Sí, señor. Y volvemos a jugar el martes de la semana entrante contra Argentina. Esa es la doble fecha de eliminatorias. Y Lorenzo tuvo la primera práctica con el equipo completo, que ya está en Barranquilla, así que lo que corresponde es hacerle fuerza, apoyar a la selección Colombia. Desde Barranquilla, Fabio Poveda. Hola Néstor, buenos días. A las 9 de la mañana, en la última práctica de Colombia, Néstor Lorenzo parará el equipo que enfrentará a Perú mañana en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La incógnita principal sigue siendo cuál será el reemplazo de Luchito Díaz. Blue Radio ha podido conocer que una de las posibilidades que baraja el técnico Lorenzo es poner a John Arias en la posición del crack del Liverpool. Una posible formación titular de Colombia sería entonces con Camilo Vargas en el arco, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Johannes Lucumí y Deiber Machado en defensa. Luego en el medio Jefferson Lerma al lado de Richard Ríos, más adelante James Rodríguez, Jorge Carrascal y John Arias. Y en punta, John Hader Durán. Ahora a las 8:30 de la mañana, Néstor Lorenzo entregará la acostumbrada rueda de prensa para ver si allí adelanta algún detalle del once inicialista. Desde Barranquilla, siempre al lado de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz, para Blue Fabio, Radio. Gracias. Se reunió anoche efectivamente el presidente Gustavo Petro, que anuncia para el miércoles de la semana entrante una movilización, dice él, del suroccidente de Colombia. Y él va para Cali en desarrollo de nuevas concentraciones populares. El presidente cree que su respaldo es popular, que tiene gente en la calle que lo va a apoyar en la idea de convocar a la consulta popular, seguramente mañana viernes, como está previsto, de convocarla vía decreto, saltándose, ignorando
el trámite legislativo, la aprobación del Senado, que es un requisito constitucional. Al frente de la batalla jurídica está el exfiscal Eduardo Montealegre, a quien le descubrieron en las últimas horas que tiene contratos millonarios con el Estado, que tiene contratos de más de 1.788 millones de pesos. Claro, y eso justifica conceptos para cualquier lado, que es lo que está haciendo Montealegre. Dijo ayer el expresidente de la Corte Constitucional que Montealegre es un mercenario del derecho. Hablando del Centro Democrático, el concejal Daniel Briceño. Hay abogados en el país que venden su concepto jurídico por plata y el señor Eduardo Montealegre siempre está en oferta. 1.788 millones de pesos. Es la plata que nos está costando a todos los colombianos la defensa gratuita, desinteresada del señor Montealegre. O sea, ahí está la plata, no lo olviden. Y entonces esto era lo que yo quería contarles para que la gente no se lo olvide. El presidente Petro utiliza un video viejo del exmagistrado de la Corte, ex candidato presidencial Carlos Gaviria, que defendía efectivamente el mecanismo de la consulta popular para promocionar la suya, la de Petro, ahora modelo 2025, a pesar de que Carlos Gaviria, en vida, cuando se metió a hacer política, fue un gran contradictor, un gran rival político de Gustavo Petro, de quien decía no respetaba, que había hecho trampas dentro del polo democrático, y ahora Petro usa la figura de Carlos Gaviria para promocionar la consulta popular. Esa es la base de la democracia. ¿Por qué? Porque lo que se va a someter a las personas a que decidan mediante el sufragio son cosas que les conciernen. Y por tanto, yo soy consciente de cuáles son mis necesidades. Todo terminará en manos seguramente de los tribunales, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, para quien se eligió ayer nueva magistrada, que reemplaza a Diana Fajardo. La elegida, la más votada con 82 votos en la plenaria del Senado, es Lina Marcela Escobar, que no tiene antecedentes de haber militado en el petrismo. Fue ternada por la Corte Suprema de Justicia. Derrotó a Lisneider Inestrosa y a Miriam Martínez, que había sido directora de la Agencia Nacional de Tierras. Primera declaración de la nueva magistrada Lina Marcela Escobar. Es fundamental, el legislador es quien representa la democracia del pueblo, la diversidad. Las cortes constitucionales en el mundo, no solamente en Colombia, están diseñadas para salvaguardar la Constitución y respetar el principio democrático, tanto bajo la conservación de las normas como la estructura. 5 de la mañana, diseñada. 42 minutos, fueron 82 votos, la votaron parlamentarios de todos los partidos de la izquierda y de la derecha. Carolina Otero. Néstor, buenos días. Escobar fue elegida por el Senado como nueva magistrada de la Corte Constitucional con el respaldo de los partidos conservador, la U, Cambio Radical y otros. Reemplazará a Diana Fajardo y su llegada para muchos no modifica el equilibrio ideológico del alto tribunal, ya que ambas comparten una visión liberal y una interpretación también finalista del derecho. Escobar es doctora en Derecho Constitucional y ha trabajado en las 3 ramas del poder público, además de desempeñarse como académica, rectora y asesora en distintas entidades del Estado. Diana Fajardo, la magistrada saliente, tuvo un rol destacado en temas sensibles como por ejemplo la despenalización del aborto, el derecho a morir dignamente y la protección también de la libertad de expresión. Escobar, por su parte, se ha mostrado crítica por otro lado con prácticas como la modulación de sentencias por parte de la Corte, argumentando que no pueden invadir competencias del Congreso. Incluso se refirió también acerca de la consulta popular que estaría expedida vía decreto por parte del presidente Gustavo Petro y argumentó que las decisiones del Congreso deben respetarse, diciendo que el legislativo es una muestra de la democracia. Y es que en su visión la Corte, por otro lado, debe actuar con cautela para no sustituir funciones legislativas. Su conocimiento para muchos del Consejo de Estado y su enfoque técnico le permitirán aportar en varios casos manteniendo una postura equilibrada dentro del alto tribunal. Carolina Otero, Blue Radio. Carolina, 5 de la mañana, 44 minutos. Atención, en un campo minado en Antioquia cayeron 2 jóvenes, uno de 15, un niño de 15 y otro de 17 años, allí en una zona, en Anorí, una zona histórica para las guerras en Colombia, en donde siguen operando grupos de estos de guerra que ponen e instalan minas antipersona. Héctor Santamaría.
Néstor, buenos días. Y es que sigue siendo grave el panorama de seguridad en el departamento, donde la comunidad es la más afectada por quedar en medio de la disputa que se tiene por parte de grupos armados. En las últimas horas, como usted lo advierte, un niño de 15 años y un joven de 17 entraron a un campo minado mientras estaban cortando la rama de un árbol. Los hechos ocurrieron exactamente en la vereda Tacamocho, en un punto que se llama Alto de Zapatillo, en donde ambos jóvenes adelantaban labores de minería en esta zona rural en el municipio de Anorí. Según confirmó a Blue Radio el alcalde Gustavo Silva, hay preocupación porque en la zona está altamente contaminada de artefactos explosivos, lo que incluso ha generado el confinamiento de algunos campesinos, mientras que la presencia del ejército ha sido en su concepto limitada por el extenso territorio que hay en esa zona de Antioquia. El ejército uno lo siente con muchas limitaciones para estar en estos espacios porque no cuentan como con suficiente personal, pero ya hay mucha presencia de grupos armados, hay otros grupos que están intentando incursionar. Autoridades locales indicaron que en la zona hay alta presencia de grupos armados como el ELN, la disidencia del Frente 36 de las FARC, y también está incursionando un grupo del Clan del Golfo que se están disputando este territorio. Se espera hoy la llegada del ejército a esa zona entre el norte y nordeste antioqueño. Néstor, en Medellín amanecemos con tiempo seco, 17 grados de temperatura. ¿Cómo amanece Puerto Triunfo, en donde fue la protesta de antioqueños de ayer por el tema de la hacienda Nápoles, Héctor? Ya está habilitada la autopista Medellín-Bogotá a esta hora, luego de varias horas donde allí en el municipio de Puerto Triunfo estuvo cerrada, en donde 1.500 personas rechazaron la propuesta que expuso, recordemos, desde Barrancabermeja el presidente Gustavo Petro, de declarar la utilidad pública de terrenos de esta hacienda Nápoles. Esta hacienda tiene 3.000 hectáreas, una antigua propiedad de Pablo Escobar, recuperada por el Estado, que funciona desde el 2007 como parque temático, y allí es operado por un privado. Actualmente hay 6 parques dentro de esta hacienda con 86 atracciones, además de la recuperación de la fauna silvestre, cuyas tierras pertenecen al municipio, generando regalías e inversiones a esta región, quien además, recordemos, el presidente también cuestionó por qué si marchaban allí por la economía y no en su momento cuando hubo esos temas de conflicto armado. Como le digo, Néstor, ya está habilitada la vía. Protestan porque le van a quitar una fuente de ingresos a Puerto Triunfo, que es donde está Nápoles. Gracias, Héctor. 5:47 a.m. Esta mañana el gobierno tiene 2 problemas adicionales. Por un lado, la Procuraduría se metió a Ecopetrol, en donde hizo una inspección en las instalaciones, las viejas, las de la calle 38, para encontrar información sobre el polémico contrato con la firma norteamericana Covington & Burling, un contrato increíble de $6 millones para medir el daño reputacional que hace el presidente de Ecopetrol, ordenado por la Junta Directiva. Gloria Quintero, procuradora delegada para esta inspección. Desde las 8 de la mañana, funcionarios de la Delegada de Contratación y de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, en ejercicio de las facultades de Policía Judicial, recaudamos documentación relacionada con la temática de la indagación preliminar que se adelanta en el despacho. Recaudamos extensa información relacionada con la... Junta dice que no autorizó el otro sí del contrato. El presidente de Ecopetrol dice que él no tiene nada que ver con el contrato. Sacaron al responsable del contrato, que era un vicepresidente de Ecopetrol, Alberto Vergara. Declaración del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Sobre este contrato, lo primero que voy a advertir es que yo no participé, ni fui informado de su suscripción, ni de la firma del otro sí. Tampoco tenía la facultad legal para hacerlo o autorizarlo, ni mucho menos para intervenir en su trámite y ejecución. De hecho, como ha sido de público conocimiento. Y el segundo dolor de cabeza de esta mañana para el gobierno es lo que está pasando con la corrupción de sus funcionarios alrededor de los dineros en la unidad de gestión de riesgo. No solo está a punto de cárcel, anuncia imputación de cargos la Fiscalía, el exministro Ricardo Bonilla, sino que adicionalmente descubrió la misma Fiscalía que César Manrique, una persona muy cercana al presidente Petro, se enriqueció, se apropió, se robó 3.000 millones de pesos que recibió en maletas de plata de la misma corrupción de la unidad de gestión de riesgo. Este señor Manrique había sido funcionario sancionado también en la alcaldía de Gustavo Petro. Juan Esteban Quintero.
Néstor, buenos días. La Fiscalía hizo una serie de revelaciones en esta audiencia de imputación de cargos a César Manrique, exdirector de la Función Pública, y otros 7 presuntos involucrados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Los elementos que puso sobre la mesa el ente investigador están relacionados con el convenio entre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras por 200.000 millones de pesos. Lo que se dijo en esta diligencia es que Olmedo López, Luis Carlos Barreto Gantiva y César Manrique buscaron mecanismos para sacar 100.000 millones de pesos de ese convenio y así direccionar contratos a empresarios allegados a ellos. Incluso se habló de un episodio en donde se entregaron coimas en un centro comercial en el occidente de Bogotá. Desde la sucursal del Banco da Vivienda, ubicado en el primer piso del centro comercial Gran Estación, hasta los baños ubicados al lado de la citada entidad financiera, donde los entregó a Luis Carlos Barreto Gantiva, quien tenía el compromiso de entregarlos con destino a César Manrique Suacha. La audiencia se reagendó para el día de mañana, luego de que el abogado de César Manrique planteara que el juez natural que tiene que adelantar esta imputación de cargos es el Tribunal Superior de Bogotá, por la calidad de fuero constitucional que ostenta el cargo de director de la Función Pública y no esta jueza de control de garantías. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. Noticias de Bogotá esta mañana, desde el occidente, en la calle 80, el ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país y también en Cundinamarca mientras que ustedes descansaban. El ojo de la noche se encuentra frente al portal de la calle 80. Estamos sentido occidente-oriente porque fue en este andén donde anoche las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un hombre quien se encontraba atendido en este punto de la vía. Dicen algunas personas que transitaban por este punto que inicialmente con signos vitales, pero al llegar las autoridades y una ambulancia encontraron que el hombre acababa de fallecer. Se habla de una posible riña, pero no se descarta que todo ha ocurrido en medio de un atraco. Lo cierto es que serán los hombres de la SIJIN los encargados de determinar quién es la víctima, hacia dónde huyó o huyeron los agresores y las causas exactas del deceso de esta persona aquí frente al portal de Transmilenio. Muy cerca de este lugar, pero esta vez en el sector de Suba, la siguiente localidad hacia el norte, en el barrio La Gaitana, un hombre anoche intentó acabar con la vida de su compañera sentimental. La encerró en una habitación, la iba a agredir con un arma blanca, pero los policías llegaron por los gritos de auxilio de la mujer. Ingresaron al sitio, lograron agredir al hombre en uno de sus brazos y alcanzó a soltar ese cuchillo, pero lo volvió a tomar y por poco agrede al uniformado que estaba en el sitio. El policía sacó su arma de dotación, le disparó en una de sus piernas, lo inmovilizaron y se encuentra recluido este sujeto en el hospital de Suba, mientras que la mujer le contó a los policías que al parecer eran constantes los ataques de este sujeto, la tenía intimidada y por eso no lo había denunciado. En la misma localidad también anoche, la policía logró retener a un delincuente que se acababa de robar una camioneta, atacó a una familia, dentro del vehículo llevaban hasta dinero. Lo cierto fue que la policía lo capturó y el mismo coronel Diego Villar, quien es el comandante de la estación de Suba, nos contó los pormenores de lo ocurrido. Se da la captura de una persona que al parecer, con arma de fuego, intimidó a una familia donde le hurta una camioneta de alta gama. De inmediato, las zonas de atención se despliegan con todas las capacidades, donde se logra la recuperación de este vehículo y se pone a disposición de la autoridad competente. Y en Cundinamarca capturaron a un sujeto que estaba agrediendo a una mascota. Fue tal la golpiza que le propinó al perrito que le destruyó prácticamente una de sus patas. Por eso la reacción de la policía, lo capturaron y dicen los mismos uniformados que allí aplica la ley Ángel, que es la que castiga a toda aquella persona que agreda a un animal. El comandante de la policía de Cundinamarca, el coronel Andrés Serna, nos contó los pormenores de lo que pasó.
El Departamento de Policía de Cundinamarca realizó la primera captura bajo la nueva ley Ángel por el delito de maltrato animal. Los hechos ocurrieron en el sector conocido como La 20, en el municipio de Puerto Salgar, donde nuestros policías que realizaban labores de patrullaje observaron a un hombre agrediendo a un canino. Intervinieron inmediatamente, lo capturaron y lo presentaron ante la Fiscalía General de la Nación. Edward Porras, Blue Radio. Edward, gracias. 5 de la mañana, 54 minutos. Atención, ha sido una madrugada de lluvia de cohetes, de misiles y de drones de Rusia esta mañana sobre Ucrania. Decenas de drones cayeron, más de 100 y un misil balístico en una andanada en medio de conversaciones de paz. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Y una andanada, buenos días Néstor, que más o menos estaba anunciada, porque se lo había dicho Vladimir Putin al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, en la conversación que mantuvieron en las últimas horas. Le dijo que iba a responder a los ataques del fin de semana, que fueron ataques destructivos contra Rusia, pero sobre todo fueron ataques humillantes, con esos drones que afectaron a la aviación estratégica rusa y también contra los ataques contra las líneas férreas. Así que Rusia, como decía, ha lanzado esta madrugada 103 drones, un misil balístico Iskander, y según la Fuerza Aérea ucraniana, de los 74 aparatos no tripulados, o 74 de ellos fueron neutralizados por las defensas ucranianas. Rusia se ha despertado esta mañana también con nuevos problemas en sus vías férreas. Ha tenido que suspender el tráfico de una de las líneas ferroviarias de la región de Voronezh, que está situada a 450 kilómetros al sur de Moscú. Las autoridades locales no han indicado exactamente qué es lo que ha pasado, solo que se ha registrado una explosión en las vías y que ha suspendido el servicio, pero todo apunta de nuevo, después del descarrilamiento de dos trenes que produjo 7 muertos el fin de semana, a Ucrania. Ucrania hizo ese descarrilamiento del fin de semana y podría haber hecho el de hoy. Mientras tanto, el presidente ruso también ha señalado, o lo ha señalado mejor el Kremlin, que Putin está dispuesto a ayudar a resolver el impasse entre Irán y Estados Unidos. Se desprende de su conversación en las últimas horas con Donald Trump y también mantuvo una en las últimas horas, mucho menos fructífera al parecer, con el Papa León XIV, Néstor. Gracias, Enrique. La otra guerra es la del Medio Oriente. En Naciones Unidas, solamente por el veto de Estados Unidos, rechazaron una propuesta de alto al fuego inmediato en medio del drama gigante que hay allí alrededor de la ayuda humanitaria. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, el problema surge, muy buenos días, porque la fundación que estaba manejando la ayuda humanitaria la iba a reponer el día de hoy y no la ha repuesto, o sea, sigue no habiendo ayuda humanitaria allí en Gaza. Los bombardeos no han cesado, 23 muertos hoy, 48 muertos ayer, y eso después de que se rechazó allí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esa propuesta para poner fin a los combates y aumentar la ayuda humanitaria. Así fue la votación. 14 votes in favor. 1 vote against, 0 abstention. 14 votos a favor de que se pararan los combates, un voto en contra, que era el voto de Estados Unidos. Fue la embajadora de Estados Unidos allí en Naciones Unidas quien explicó cuáles eran las razones para oponerse a esa votación. Escuchémosla. The U.S. opposition to this resolution should come as no surprise. La embajadora Chia dice: la oposición de Estados Unidos a esta resolución no debería sorprender. Es inaceptable lo que dice, pero también es inaceptable lo que no dice. Estados Unidos ha sido claro: no apoyaremos ninguna medida que no condene a Hamás. Es lo que dice la embajadora de Estados Unidos para votar en contra de esa resolución, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Prepárate, ya viene Blue Radio, radio eliminatoria. Todos los partidos rumbo al Mundial en las frecuencias de Blue Radio, en nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. En la pantalla del Gol Caracol y en YouTube. Descarga la aplicación. Somos Blue Radio. Más que radio, más, mucho más. Con la Selección Colombia siempre. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando.
1.010.000. Sumando. 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, un gusto saludarlos, 6 de la madrugada, 40 segundos. Hoy es jueves 5 de junio, el gobierno decidió anoche tarde agregarle ahora el ingrediente de marchas de movilización popular a la idea de la consulta popular por decreto. Una reunión del presidente Petro con su bancada del Pacto Histórico en la Casa de Nariño, con el muy poderoso ministro Benedetti, creó una nueva ruta de marchas que arrancarán el miércoles de la semana entrante, que es 11 de junio, para impulsar desde el suroccidente, que ha sido un bastión de la izquierda en Colombia, para impulsar una consulta popular, así sea como esta, mal hecha, a la brava, impuesta por decreto, violando la Constitución y saltándose las instituciones. En esa nueva estrategia del gobierno, anuncia el presidente Petro que estará en Cali, mientras emite seguramente mañana viernes, tal y como está previsto, la firma del polémico decreto de la consulta popular, el decretazo que inevitablemente viene en camino, que está generando esta madrugada un choque inédito en la historia reciente de Colombia. Anoche el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, le notificó con una carta formal con el membrete del Senado, le notificó a la registraduría del hundimiento de la consulta popular que votó el Senado el 14 de mayo pasado. Así que el registrador queda en un dilema institucional terrible, en una sin salida, porque por un lado el Congreso le dijo no se surtió el trámite, que es lo que dice la carta del presidente del Senado. Por el otro lado, el presidente con el Congreso le dará la orden de ejecutar, de organizar y de convocar a esa consulta popular que tiene prevista el gobierno, será el próximo mes de agosto. Así están las cosas, choque institucional que por supuesto demuestra la falta de maneras en este momento de la vida republicana de Colombia. La carta del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, le cuenta al registrador de la votación de mayo, que es la votación que el gobierno desconoce y dice que es fraudulenta, que ya es un acto administrativo que está, entre otras cosas, admitido para demanda en el Consejo de Estado y en consecuencia será la registraduría, el registrador Penagos, el que tendrá que responderle al presidente Petro qué va a pasar con la idea de una consulta popular, todos en medio de unas encrucijadas institucionales gigantes. Y ya la discusión, por supuesto, no será sobre la consulta en sí misma. Anoche estuvieron en el foro de candidatos presidenciales en la Asamblea de Asobancaria en Cartagena, algunos, la parlamentaria María José Pizarro, haciendo énfasis en la consulta, y el presidente Petro pone un video utilizando la imagen de Carlos Gaviria defendiendo la consulta. Ya digo, la discusión no es sobre la consulta, sino sobre el decretazo. Bienvenidos. A propósito de la reforma laboral, que en teoría era el motivo de la batalla, como se dan cuenta, esto cambió hace rato de foco, fue radicada para el último y cuarto debate con la promesa de que va a ser votada y aprobada la semana entrante. Reforma laboral
de la que el gobierno ya parece no acordarse. Firmaron 5 ponentes: Lemus, Roldán, Mereg, Lozano, Jiménez. El problema es que es una reforma que ahora ya no le gusta al presidente Petro, que fue el que originalmente la presentó. A través de un mensaje en sus redes sociales dice que la reforma laboral que permita, y esta va a ser la excusa para desmontarse de la reforma laboral, que permita contratación por horas que existe en Estados Unidos, que existe en muchos países del mundo, es una contrarreforma. Invita a la calle al constituyente primario. Un galimatías institucional, un galimatías de la lógica, porque el gobierno que presentó que quería la reforma laboral ahora la quiere hundir. Bienvenidos. El tema de una consulta popular por decreto. Se ha tomado también las opiniones de los gremios, de los empresarios, de los partidos políticos. Ya les vamos a contar, todos cerrando filas para defender las instituciones y la Constitución. A propósito de consulta popular, del decretazo, un decreto que tendría que pasar por la revisión de la Corte Constitucional, el país amanece con una nueva magistrada, la doctora Lina Escobar, elegida por el Senado para reemplazar a Diana Fajardo, que cumplió su periodo de 8 años. La nueva magistrada, en su primera declaración, dijo ser respetuosa de las instituciones, de la ley y del Congreso que la eligió. Una primera declaración que, por supuesto, quiere decir mucho en momentos en que cualquier voto va a ser determinante para definir el futuro de Colombia. Bienvenidos, es un gusto saludarlo. Les contaré también del toque de queda que acaba de terminar en Tuluá, en el Valle del Cauca. Repito, Tuluá, en el Valle del Cauca, en donde, sin embargo, sigue la zozobra por los ataques de la banda La Inmaculada, que están intentando allí, a punta de terrorismo, frenar la extradición hacia los Estados Unidos de un señor que se llama Andrés Felipe Marín. El jefe de la banda le dicen Pipe Tuluá. Estaba preso en la cárcel La Picota, se desataron estos desórdenes, descubrieron que se iba a volar de La Picota, que había un plan de fuga por el que habían pagado cerca de 800 millones de pesos, lo tuvieron que trasladar de emergencia a una estación de policía y ahora sus amigos, secuaces, están intentando literalmente incendiar Tuluá, una muy importante ciudad en el Valle del Cauca, cerca a Cali, en donde alcanzaron a quemar 3 taxis, amenazaron con quemar comercios, tuvieron que declarar anoche tarde el toque de queda y sacar a la fuerza pública para evitar el saqueo y la quema de locales comerciales. Las medidas especiales van a seguir indefinidamente porque la suerte de Pipe Tuluá parece echada y parece inevitable la extradición hacia los Estados Unidos. Ya terminó el toque de queda, se está reiniciando la operación de transporte allí en Tuluá. Pero no es el único problema de orden público. En el departamento de Antioquia cayeron 2 jóvenes, uno de 15, otro de 17 años, en una mina antipersona, 5 militares heridos en un ataque del ejército en Valdivia, también en Antioquia, y allí falleció un perro antiexplosivos. En Cúcuta, una balacera en un centro comercial en Alejandría que deja un muerto y un herido. Bienvenidos, les contamos a partir de este momento noticias de Colombia y el mundo. Es un gusto saludarlos. El presidente Trump desde Washington tomó una de las medidas más fuertes desde que regresó a la Casa Blanca en enero. Firmó la orden que prohíbe el ingreso de ciudadanos o restringe total o parcialmente el ingreso de ciudadanos de 19 países, inclusive si tienen visa, y caen allí venezolanos, haitianos, cubanos, muchos africanos, muchos asiáticos. El argumento de Trump es que tiene que defender la seguridad nacional y aumentar la lucha contra el terrorismo, una medida que empezará a regir el lunes de la semana entrante, pero como si fuera poco, también prohibió el ingreso de estudiantes extranjeros de Harvard y amenaza a los de la Universidad de Columbia. Colombianos que vayan para Harvard, ojo, tendrán que hacer un doble chequeo porque están en problemas todos. No importa si son estudiantes nuevos, no importa si son profesores, tendrán problemas con el discurso de Trump radical de antisemitismo que lo llevó a vetar una votación en Naciones Unidas para frenar la guerra en el Medio Oriente. Ya les contaremos desde Estados Unidos, desde en directo, desde Europa, noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está lo más importante. Hoy es jueves 5 de junio, es el Día del Medio Ambiente. El resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
Acabamos de finalizar reunión con el señor presidente Gustavo Petro y la movilización continúa. No renunciamos a nuestras banderas. Próximo 11 de junio, él marchará. Estará una gran movilización en Cali, pero tendremos movilizaciones en Medellín, en Bogotá y en otras 2 ciudades del país. La consulta popular es imparable. De esta manera, el congresista del Pacto Histórico, Alejandro Toro, ratificó la intención del Gobierno Nacional de convocar nuevamente a las movilizaciones en las calles para defender la consulta popular. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se reunió con el ministro del Interior y la bancada del Pacto Histórico. El jefe de Estado estará la próxima semana en la ciudad de Cali, liderando las movilizaciones que convocó la Central Unitaria de Trabajadores. Sin embargo, sigue la tormenta política y jurídica sobre la consulta popular. Congresistas de la oposición convocarán a una marcha en rechazo a la consulta popular que el presidente Gustavo Petro pretende convocar mediante decreto. La senadora Paloma Valencia. Hoy más que nunca los colombianos tenemos que estar unidos, porque ante los intentos de romper nuestra democracia, Colombia tiene que pararse firme para defenderla. Después del anuncio del presidente Petro de convocar por decreto la consulta popular, expertos como exfiscales, exmagistrados y senadores afirman que esto es una violación a la Constitución. Juan Carlos Noboa, ex viceprocurador general. El presidente de la República no es el juez del Senado ni del Congreso de la República. Será el Consejo de Estado quien determine la ilegalidad de este decreto. El exmagistrado Eduardo Montealegre, que también es el asesor jurídico del Gobierno Nacional, habló sobre la competencia de las altas cortes. El Consejo de Estado no es competente para decidir sobre la constitucionalidad o legalidad del decreto que expida el presidente. El competente exclusivo es la Corte Constitucional y solo puede hacer control después de la consulta, antes no. Martín Incapié, secretario de Gobierno de Tuluá. Se inicia con la quema de un vehículo tipo taxi y posteriormente se da en otros vehículos también de dicho servicio público. Se acaba de levantar el toque de queda en Tuluá Valle. La medida fue decretada por la alteración del orden público que se registró en esa ciudad tras conocerse la noticia de la extradición de André Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, integrante de la banda La Inmaculada, que lideraba a este delincuente desde la cárcel. Quemaron 3 vehículos e intentaron atacar y saquear establecimientos de comercio en el centro de Tuluá. Toda Colombia rechaza los actos violentos del grupo de delincuencia común organizada La Inmaculada en Tuluá. El ministro de Defensa Pedro Sánchez ratificó que la grave situación de orden público en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca, obedece la notificación de extradición de alias Pipe Tuluá y responsabiliza directamente a miembros de la banda La Inmaculada. Estos actos demenciales obedece de alguna manera a una respuesta desesperada frente a la notificación de extradición de alias Pipe Tuluá. A este peligroso criminal se le atribuyen al menos 39 asesinatos y varias tentativas de homicidio. Además, ha sido vinculado con amenazas directas al director del IMPEC y a fiscales, incluyendo el envío de desayunos bomba acompañados de granadas de fragmentación. Alias Pipe Tuluá, condenado a 30 años de prisión, está señalado de por lo menos 39 homicidios, de ataques a la fuerza pública, a funcionarios del IMPEC y de extorsionar desde la prisión a comerciantes del centro del departamento del Valle. La policía de Bogotá extremó las medidas de seguridad en la estación de Los Mártires, en pleno centro de la ciudad, con 2 tanquetas y unidades del Grupo de Operaciones Especiales, luego de que fuera trasladado desde la cárcel La Picota hasta esta estación Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, el máximo cabecilla de la banda La Inmaculada. En la vereda Tacamocho del municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia, 2 menores de edad de 15 y 17 años entraron a un campo minado por una rama y perdieron la vida cuando pisaron uno de los artefactos. El alcalde Gustavo Silva, hay preocupación porque la zona está altamente contaminada de estos artefactos. Pero allá hay mucha presencia de grupos armados, hay otros grupos que están intentando incursionar en el territorio, entonces toda esta zona se encuentra minada. Comienza en forma el trámite para el último debate de la reforma laboral en la plenaria del Senado, con la erradicación de 2 ponencias, una alternativa de la senadora del Pacto Histórico, Aida Bella, y la mayoritaria firmada por 6 de los 8 ponentes, el senador liberal y coordinador ponente John Jairo Roldán. Traemos, digamos, los puntos más importantes de la reforma laboral contenida en esta ponencia. Esperamos que la ponencia sea aceptada por la plenaria del Senado de la República. La senadora verde Angélica Lozano.
Metropolitano. Introdujimos un artículo nuevo que es sobre la política para transportadores. El senador Carlos Meisel. La ponencia que hoy va a plenaria es una ponencia que ignora la defensa a las micro y a las pequeñas empresas de este país, con lo cual a nosotros nos queda muy difícil acompañar este atropello a este sector. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, le envió una carta al registrador nacional Hernán Penagos en la que le notificó el resultado de la votación de la consulta popular en la plenaria del Senado. En la carta, Cepeda deja claro que la iniciativa del gobierno se hundió el pasado 14 de mayo, después de la votación en la plenaria. Enviamos esa comunicación notificando ese hundimiento, pero además adjuntando la certificación del señor secretario general del Senado de la República, en el sentido pues que él da fe que esa consulta se hundió. La abogada Alina Escobar fue elegida por la plenaria del Senado como el reemplazo de Diana Fajardo en la Corte Constitucional. Para muchos es una mujer que no alterará el equilibrio de la Corte, un alto tribunal que tiene en sus manos grandes discusiones como por ejemplo la reforma pensional y la consulta popular. Creo que la actividad del control constitucional debe ser un ejercicio ponderado, mesurado y consciente de lo que se ha decidido en la democracia. La Procuraduría realizó una inspección en Ecopetrol por la firma de un contrato cercano a los $5 millones para la asesoría a la Junta Directiva, la revisión de políticas y procesos de la entidad. Según Gloria Quintero, procuradora delegada, se recaudaron documentos de la etapa de planeación, celebración y ejecución de ese contrato. Funcionarios de la delegada de contratación y de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales en ejercicio de las facultades de Policía Judicial, recaudamos documentación relacionada con la temática de la indagación preliminar que se adelanta en el despacho. Pues le dejan a uno muchos medicamentos en pendientes, eso tiene su tiempo de vencides y supongo que ellos después lo legalizarán y uno necesitándolos como sea. Un calvario de no acabar. A diario decenas de personas se congregan frente al dispensario farmacéutico de Audifarma ubicado en el barrio Restrepo, localidad de Antonio Nariño. La mayoría llega con la esperanza de reclamar sus medicamentos, pero el proceso suele extenderse más de lo esperado y solo les entregan pendientes de sus fórmulas médicas. No me entregan pendientes, no me entregan la insulina. En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría decidió sancionar con 8 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos a la exsecretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, por irregularidades en la contratación del programa para la atención de la niñez Buen Comienzo. En el caso, a pesar de que la defensa destacó que Agudelo actuó siguiendo asesoría técnica, ella tenía el deber de garantizar la transparencia y legalidad de los procesos contractuales. Toma carrera, el árbitro autoriza, remató, el balón al fondo, gol, 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 gol. Inició la segunda fecha de los cuadrangulares. América en Cali derrotó 2-1 al Junior y es líder del grupo A con 4 puntos. El Medellín por su parte en Ibagué derrotó 3-1 al Tolima. Esta noche será turno del grupo B. A las 6:10 Once Caldas jugará contra Santa Fe y a las 8:15 en el Campín Millonarios jugará contra Nacional. Estás escuchando Blue Radio. Prepárate, ya viene Blue Radio, radio eliminatoria. Todos los partidos rumbo al Mundial en las frecuencias de Blue Radio, en nuestro canal de YouTube @Blue Radio Co, en la pantalla del Gol Caracol y en YouTube. Descarga la aplicación. Somos Blue Radio. Más que radio, más, mucho más. Con la Selección Colombia siempre. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio.
Llegó la hora de fluir. Este señor Andrés Felipe Marín aparece graduado oficialmente en Colombia en la categoría de amenaza de la seguridad nacional. Le dicen Pipe Tuluá, es el alias, incendió literalmente Tuluá, que tuvo que ser declarada anoche en toque de queda, que se levantó hace algunos minutos. Descubrieron un plan, lo iban a sacar en un plan de fuga de la cárcel La Picota. Amanece muy fuertemente custodiado esta mañana en una estación de policía, Los Mártires, en el centro de Bogotá. Situación en Tuluá, alrededor de Pipe Tuluá. Hugo Mario Palomar. Hola Néstor, buenos días. El terror llegó a la ciudad de Tuluá en las últimas horas con la noticia sobre la extradición del máximo cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, horas después de que este delincuente fue trasladado de la cárcel Picota de Bogotá a la estación de Mártires. Los integrantes de su banda delincuencial salieron a las calles de Tuluá, quemaron 2 taxis en la zona urbana y un vehículo particular en el corregimiento de Agua Clara, zona rural de esta misma ciudad. El secretario de Seguridad de Tuluá, Martín Hincapié, confirmó la situación de orden público alterada a partir de las 3 de la tarde del día anterior. Se inicia con la quema de un vehículo tipo taxi y posteriormente se da en otros vehículos también de dicho servicio público. Pero sí coincide en que una vez sea la noticia del orden nacional, empieza esta serie de hechos que se desatan en la ciudad. La banda también intentó vandalizar, saquear y quemar establecimientos de comercio allí en el centro de Tuluá, pero la oportuna reacción de la policía no lo permitió. Los comerciantes cerraron sus negocios antes de las 6 de la tarde por temor. Los estudiantes de colegios y universidades fueron despachados a sus casas. La terminal de transportes suspendió la venta de pasajes y el despacho de buses hacia diferentes destinos por temor a que estos vehículos también fueron quemados. La coronel Sandra Rodríguez, comandante de la policía en el Valle del Cauca, confirmó que en medio de los operativos por parte de la fuerza pública, tras esta escalada violenta, se registró la captura de un integrante de la banda criminal La Inmaculada que habría participado en estos hechos de violencia. Un tercero que cuando iba a ser afectado mediante la reacción de las patrullas de servicio de policía, logran la captura de una persona al parecer que iba a cometer este. Alias Pipe Tuluá es un peligroso delincuente que desde la cárcel ha seguido amenazando y extorsionando a los comerciantes de Tuluá y del centro del Valle del Cauca. Está condenado a más de 30 años de cárcel y su posible extradición habría originado, además de estos disturbios y hechos de terror en Tuluá, un plan de fuga por el que habría pagado más de 800 millones de pesos. El general retirado Pedro Sánchez, ministro de la Defensa, se pronunció sobre esta situación. Estos actos demenciales, que solo cabe en la mente de aquellos que le quieren hacer daño, obedece de alguna manera a una respuesta desesperada frente a la notificación de extradición. Un criminal que asesinó a varias decenas de colombianos, que está en la cárcel. La Fiscalía y la Justicia en contra de Pipe Tuluá tienen un expediente abierto desde el año 2011. Está sindicado de por lo menos 39 homicidios en diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca. Ha atacado además a miembros de la fuerza pública y a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario INPEC, a los que además ha intentado sobornar en múltiples ocasiones para seguir delinquiendo desde los diferentes centros penitenciarios en donde ha estado recluido. Néstor, este es el prontuario de este peligroso delincuente que sería extraditado en las próximas horas a los Estados Unidos. La última vez que un terrorista de estos incendió, hizo lo mismo que está haciendo Pipe Tuluá hoy, fue Ricardo Otoniel, que era del Clan del Golfo. Sí, señor, alias extraditado en el gobierno anterior. Sí, señor. Hicieron, la estrategia básicamente es la misma delincuencial. Hubo un paro, hubo una orden de cierre de municipios enteros a la costa Caribe, en el departamento de Antioquia, en el Bajo Cauca, Néstor, por orden de Otoniel, con la amenaza de incendiar todos los municipios por la extradición de este hombre, y por eso se tuvo que dar una historia casi que de película, porque tuvo que salir prácticamente camuflado, escoltado Otoniel de la sede de la Dijín en una tanqueta de la policía, a hurtadillas, con para distractores, con una serie de actuaciones antes de poderlo subir al avión de la DEA que lo esperaba en El Dorado. Pues está pasando lo mismo con este Pipe Tuluá 623. Está recluido, lo sacaron ayer de la cárcel de La Picota porque llegó
el anuncio de que había un plan de fuga en ejecución. Lo sacaron porque condicionado llegó la extradición, la solicitud de extradición desde los Estados Unidos. Es un hombre muy peligroso. Parece inevitable que va para Estados Unidos. Es el hombre que ha matado a decenas de personas en Tuluá y en el Valle del Cauca. Es el hombre que cooptó a un alcalde de ese municipio, que cooptó la Secretaría de Movilidad de ese municipio, que es responsable del desmembramiento, de la tortura de decenas de personas y que es el responsable de haber cometido un atentado contra el actual alcalde. Recuerde que el actual alcalde tuvo que esconderse en su finca, no lo dejaron hacer campaña política estos criminales de la banda La Inmaculada. Lo cual demuestra, por otro lado, el inmenso poder que comienzan a tener estas bandas criminales que operan regionalmente primero y después se vuelven nacionales. Esta de Pipe Tuluá se llama La Inmaculada. Desde la estación de policía en Los Mártires, en el centro de Bogotá, en donde está este asustador Pipe Tuluá, Julián Ríos. Hola Néstor, buenos días. Y es el mismo esquema de seguridad de alias Otoniel que está siendo utilizado aquí para brindar seguridad y custodiar en las celdas a alias Pipe Tuluá. Les cuento en este momento que por motivos de seguridad se ha cerrado una de las calzadas de la carrera 24 en sentido, mucha atención, en sentido sur-norte, y eso está generando una conmoción aquí en el tráfico y bastante flujo vehicular, pero es por motivos de seguridad, Néstor. Tienen 2 tanquetas acá frente a la estación de Los Mártires, hay personal del GOES, incluso en la fachada de la estación y parapetado en varios edificios, todo por motivos de seguridad y para evitar una posible fuga o un posible rescate o una alteración del orden público. Varias vallas que custodian esta estación de policía desde la calle 13 a la calle 12 sobre la carrera 24, repito, custodiando y con fuertes medidas de seguridad custodiando a alias Pipe Tuluá, y no se sabe pues por cuánto tiempo estará esta seguridad y este refuerzo en todas las medidas, porque se está solucionando precisamente este tema de la extradición de alias Pipe Tuluá. Pero en este momento vemos mucho personal del GOES, inteligencia de la policía, incluso de la DICIN y de la misma estación, brindando Julián, seguridad. Estas imágenes que estamos recibiendo en este momento desde allí, el centro de Bogotá, esto es cerca al San Andresito del centro de Bogotá, ¿verdad? Sí, señor, esta estación es la estación de toda la vida de Los Mártires, es una estación antigua, queda muy cerca a la antigua estación principal, al comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, que quedaba aquí en la calle Sexta con 30, y le repito, en eso estamos ubicados muy cerca al San Andresito, que usted dice, entre las calles 13 y 12, sobre la carrera 24. A esta hora, bastante tráfico y llama mucho la atención de muchas personas, Néstor, que están pasando en los buses zonales, en los carros particulares, lo que está ocurriendo aquí, porque las medidas son supremamente extremas. Muy bien, gracias Julián, desde el centro de Bogotá 626. Estos narcotraficantes, este Pipe Tuluá, se van convirtiendo en pequeños Otonieles, en pequeños Pablo Escobares, y comienzan a tomar poder y surgen organizaciones criminales como esta que literalmente tiene en jaque hoy al Estado colombiano, se llama La Inmaculada. Néstor, buenos días. Una reflexión particular a los guardianes del IMPEC, porque si la información de inteligencia apunta que hay una bolsa sobre la mesa con 800 millones de pesos, por supuesto que son para repartir sobornos para permitir la fuga de este hombre. A los guardianes del IMPEC, que no es un secreto para nadie que hay corrupción dentro del sistema carcelario, no se les puede olvidar que este hombre es el responsable de ese plan pistola del año pasado, donde asesinaron más de 8 integrantes de esa institución, Néstor, porque no cedían a los caprichos de La Inmaculada en todo el país donde hay integrantes de esa banda capturados. Y seguramente extradición que debe hacerse efectiva en cualquier momento. 6 de la mañana, 27 minutos. Le envió anoche, Héctor, buenos días, el presidente del Senado, la carta al registrador Hernán Penagos, notificándole del hundimiento de la reforma laboral y diciéndole que no se surtió el trámite legislativo para la convocatoria de una consulta popular, lo cual es lo que corresponde, pero deja al registrador Penagos en una condición, entre la espada y la pared, en una condición de dilema institucional. Si le hace caso al presidente del Senado o le hace caso al presidente Gustavo Petro cuando convoque a la consulta popular vía decreto. Sí, Néstor, pero seguramente el registrador va a tener que esperar quizá las decisiones judiciales, porque lo que hay es 2 versiones. Una, a quien le corresponde legítimamente hacerlo, que es al presidente del Senado, sobre el trámite que se realizó en esa corporación
respecto de la solicitud de concepto favorable que hizo el presidente de la República para poder convocar la consulta. Y otra que es la interpretación que hasta ahora, pues a través de discursos y de entrevistas y de medios de comunicación ha dado el gobierno, de que ese concepto no existe, que es una interpretación jurídica un poco extraña y exótica, pero bueno, es la que está teniendo el gobierno y aparentemente la va a consignar en un decreto. En ese momento el señor registrador, como usted dice, Néstor, pues tendrá dos documentos, uno que le dice que no se cumplen los requisitos que la Constitución establece para convocar una consulta, y otro en el que tiene una interpretación que dice que sí se cumplen, pues, y ese dilema lo decide en un Estado de Derecho pues los jueces, y ya de hecho hay un trámite en el Consejo de Estado sobre la votación, que incluso fue admitido ya la demanda y está en la sección 5ª del Consejo de Estado esperando decisiones que ojalá se pudieran adelantar lo más solo pronto que el posible. gobierno no reconoce ese trámite, porque dice ahora, fuera de todo, que el único juez para estos efectos es la Corte Constitucional. Bienvenidos, les vamos a contar noticias alrededor de la reunión de anoche del presidente Petro con su bancada. Deciden meterle calle manifestaciones populares que arrancarán el miércoles de la semana entrante. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Sigue la polémica por la decisión del presidente Gustavo Petro de sacar por decreto la consulta popular, pero también hay un debate jurídico y es si el presidente puede o no convocar la consulta por decreto. El 1 de mayo Petro llevó al Congreso el texto de la consulta popular y el 14 de mayo en la plenaria del Senado se hundió con 47 votos a favor y 49 en contra. Petro ha insistido en que hubo irregularidades y que no se leyó la proposición, por lo que no hay pronunciamiento del Congreso. Sin embargo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, le envió una carta al registrador nacional, Hernán Penagos, en la que deja claro que la consulta popular fue oficialmente negada, por lo que no hay argumentos para decretar esta iniciativa. Esto fue lo que dijo Cepeda. Enviamos esa comunicación notificando ese hundimiento, pero además adjuntando la certificación del señor secretario general del Senado de la República, en el sentido pues que él da fe que esa consulta se hundió, no tuvo una mayoría de votos, y yo creo que lo que el gobierno tiene que es aprender a aceptar las derrotas. Y es que recordemos que la registraduría estaría encargada de la organización de la consulta popular. Es por eso que en otra carta 8 partidos políticos como el Liberal, la U y Cambio Radical, entre otros, le pidieron al registrador actuar con respeto del orden constitucional, pues aseguran que la convocatoria vía decreto por parte del presidente es un golpe de Estado. El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. Es que en el caso del registrador hay un artículo de Carta Política que se relaciona a que un funcionario público no puede hacerlo abiertamente, es inconstitucional, y eso es lo que está ocurriendo con ese llamado a la consulta popular por parte del gobierno, desconociendo todo el trámite en el Senado, desconociendo a los poderes públicos. Además, el gobierno radicó una segunda consulta popular desde el 19 de mayo y están esperando lo que pueda suceder con la reforma laboral, cuya ponencia ya fue radicada e iniciaría su último debate la próxima semana en la plenaria del Senado. Varios sectores han advertido que sacar la consulta por decreto sería poner en riesgo el equilibrio de poderes. Sin embargo, desde el Pacto Histórico han asegurado que en el Senado hubo trampa. La senadora María José Pizarro. Lo que debe cambiar en Colombia es la política tradicional. Lo que debe cambiar en Colombia es la forma en la que se han hecho de manera recurrente jugaditas, trampas, filibusterismo para obstruir la democracia, para obstruir la participación de la gente, para obstruir las reformas por las que votaron millones de colombianos y de colombianas. Es importante recordar que si finalmente el gobierno expide el decreto, la Corte Constitucional tendría la última palabra para decidir si es viable o no convocar a la consulta popular. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, gracias. 6 de la mañana, 32 minutos. La estrategia, la de la oposición pensando en el decretazo que viene en camino, la de la oposición es calle y la del gobierno también, decidida anoche, es calle. Anuncia el presidente Petro que el miércoles de la semana entrante va a Cali a encabezar él mismo, y posiblemente allí presenta el decreto, la campaña para la consulta popular. La carta que le envía el presidente del Senado, Ricardo,
al registrador es con el hundimiento de la consulta popular. Un lapsus mío, dije con el hundimiento de la reforma laboral. Lo que se hundió, por supuesto, es la consulta popular. Sí, y es la notificación formal del trámite que tendrá que tener en cuenta el registrador si llega el decreto del presidente. Tendrá que hacer una evaluación objetiva de los requisitos y el registrador tendrá que decidir si se cumplen o no, o si dice está en trámite una denuncia o una decisión de la rama judicial, esperaré a que decida la justicia para saber si convoco o no convoco a la consulta popular. El registrador puede invocar una excepción de constitucionalidad en un caso de esta naturaleza, en un choque de dos poderes públicos de esta naturaleza, y eso por supuesto podría dilatar la convocatoria a la consulta. No va a ser fácil, Luis Ernesto tiene razón, en que la fecha de la consulta que quisiera el presidente, que quisiera el gobierno, sea agosto de este año, que estamos a 2 meses de eso, quiere decir meternos ya en campaña por una consulta popular, pero repito, esto es lo que quiere el gobierno. 6:34 minutos, anuncia marchas y anuncia calle también la oposición. Y también vendrán días agitados en materia de manifestaciones populares. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, los que salieron en un video a convocar las marchas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro fueron los congresistas Esteban Quintero, Germán Blanco, Mauricio Giraldo, JP Hernández, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Jenny Rosso, Lina María Garrido y líderes ciudadanos como Josías Fiesco, entre otros. Se movilizarán en contra de la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar la consulta popular mediante decreto, luego de que, recordemos, el Congreso rechazara esta iniciativa. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, considera que esta acción representa una violación al orden constitucional y una amenaza a la separación de poderes en Colombia. La oposición, incluyendo a Valencia y otros congresistas como la senadora María Fernanda Cabal y Miguel Uribe, anunció que el próximo martes 10 de junio se dará a conocer la fecha de las movilizaciones en todo el país para rechazar justamente esto, la convocatoria de la consulta popular por decreto. Escuchemos. Hoy más que nunca los colombianos tenemos que estar unidos, porque ante los intentos de romper nuestra democracia, Colombia tiene que pararse firme para defenderla. Los congresistas haremos lo propio, las cortes harán lo propio, pero necesitamos que ustedes, los colombianos, se unan a nosotros para defender nuestra democracia. Cambio Radical presente para defender las instituciones y la libertad de nuestro país. La juventud de Colombia presente. El país entero dice no a la consulta populista. Unidos resistiremos al dictador de Gustavo Petro. Que estamos hoy más unidos que nunca, porque somos la voz de millones que defendemos la libertad. Todos unidos por la democracia y la defensa de las instituciones. Los verdaderos conservadores seguimos resistiendo. Si hay que aguantar, aguantamos de pie, no de rodillas. El martes. Defenderemos la separación de poderes de este petroceso. Este martes, Colombia sabrá un mensaje claro y contundente cuando iremos a las calles. Hay un hastío de Petro, pero el país está en pie. ¡Unidos y firmes! La otra movilización, la del gobierno, fue convocada por el propio presidente Gustavo Petro para el 11 de junio. El mandatario aseguró que el próximo miércoles entonces se movilizará junto a organizaciones sociales y movimientos populares desde Cali. Esta nueva marcha estará también acompañada por la CUT y tiene como objetivo apoyar las reformas sociales propuestas por el gobierno y la convocatoria a esta consulta popular sobre la reforma laboral, la cual fue, recordemos, rechazada por el Senado y posteriormente decretada o va a ser decretada por el Ejecutivo. Sobre estas habló el senador Alejandro Toro. Acabamos de finalizar reunión con el señor presidente Gustavo Petro y la movilización continúa. No renunciamos a nuestras banderas. Próximo 11 de junio, él marchará. Estará una gran movilización en Cali, pero tendremos movilizaciones en Medellín, en Bogotá y en otras 2 ciudades del país. La consulta popular es imparable. Se espera entonces que en los próximos días se definan las fechas y detalles de las movilizaciones convocadas por la oposición para expresar su rechazo a la consulta popular y defender, dicen los que convocan, la institucionalidad del país, Néstor. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 38 minutos. El presidente Gustavo Petro podría aplazar la firma del decreto convocando a la consulta popular, desconociendo la votación en el Senado de la República que hundió esa iniciativa para la próxima semana.
y porque podría unirlo con la convocatoria que escuchábamos para el próximo miércoles 11 de junio en la ciudad de Cali. Incluso funcionarios de su gobierno como Felipe Tascón anticipan que en la capital del Valle del Cauca se daría esa firma. Eso es importante por varias razones. Entre otras cosas, hoy estaría listo el borrador del decreto convocando a la consulta. Les digo que es importante que no se haga esta semana sino la próxima el acto de firma de ese decreto, porque se dará casi que coincidiendo con la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la República. Este miércoles fue radicada la ponencia para último debate, que será comenzado el próximo lunes en la plenaria del Senado de Colombia y muy posiblemente el martes, es decir, antes de la movilización convocada por el presidente Gustavo Petro, podría ya Colombia tener una reforma laboral a puertas de que en la Cámara de Representantes designen conciliadores y se logre una posibilidad de una reforma unificada o al menos conciliada antes del próximo 20 de junio. Y ahí el balón estará en la cancha del presidente Petro, que tendría una última oportunidad para definir si saca o no por decreto la consulta, a pesar de que muy posiblemente saldría adelante la reforma laboral, sobre la que él ya expresa reparos. Por ejemplo, por el pago por horas. El presidente dice que esta es una contrarreforma, a pesar de que la senadora Angélica Lozano ha dicho que es solamente un artículo y que viene así desde hace más de 15 años en la legislación laboral, y que por lo tanto quienes dicen que esto tumba cualquier acuerdo lo que pretenden es hacer campaña con la plata de los colombianos y desechar la idea de una reforma laboral. Hablando de la consulta, han cerrado el puño 8 partidos políticos, la mayoría del Senado en contra de esa iniciativa. Solamente la defiende el Pacto Histórico, el partido del presidente, luego de una dura reprimenda del presidente. Ayer hubo una reunión en la Casa de Nariño para definir las actuaciones políticas a partir de ahora, conociéndose además un chat entre el presidente Petro y el senador Iván Cepeda, revelado por Colprensa y la revista Semana, en el que el presidente Petro, muy molesto, le reclama al senador Cepeda por la falta de acción, considera él, del Pacto Histórico en la votación en la que se hundió la consulta popular. En materia gremial, la mayoría de sectores están en contra de esta posibilidad, dicen que es un salto al vacío y que sería un golpe de Estado. En cualquier caso, el balón está en la cancha del registrador Hernán Penagos, quien recibió en las últimas horas la notificación del presidente del Senado sobre el hundimiento de la reforma, pero muy seguramente tendrá también en sus manos el decreto convocando a la consulta. Y él tendrá que definir cuál será el derrotero que seguirá el país, que en cualquier caso tiene que ser en el marco de la institucionalidad. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos. Desplome en las exportaciones del país, caída de casi 7% durante el cuarto mes de este año, pasando de los 4.400 millones de dólares en abril de 2024 a tan solo 4.100 millones en abril de este año, de acuerdo con información reportada en las últimas horas por el DANE. Desplome en las exportaciones que se explica fundamentalmente, principalmente, por el enorme derrumbe en las ventas externas de petróleo y de carbón. El primero con una caída del 31% en términos de plata y el segundo con una caída respectiva del 37%, arrastrando a su vez para abajo a todo el grupo de combustibles y de productos de industrias extractivas, cuyas exportaciones cayeron 33% en total y bajaron hasta los 1.432 millones de dólares en abril. Una malísima racha de los otrora productos estrella del país, en particular del petróleo, con apenas 12 millones de barriles exportados en el mes de abril, es decir, 19% menos frente al mismo mes del año pasado, cuando el país vendió al exterior casi 15 millones de barriles de petróleo crudo. Una caída en el volumen exportado que se suma también a una caída en los precios internacionales, con un barril Brent, que es el de referencia para nuestro país, para Colombia, que ha perdido 18% de su valor en los últimos 12 meses y hoy se cotiza en torno a los $67, lejos, lejísimos de su precio máximo de $143, alcanzados el 3 de julio del año 2008, pero también bastante lejos de su precio mínimo de $9 registrado el 10 de diciembre de 1998. Vaivenes en los precios internacionales del petróleo que afectan el gran renglón de las exportaciones colombianas, como también afectan al carbón, segundo en ese tablero y virrey de las exportaciones del país con el 14%
10% del total, cuyos precios internacionales también vienen cayendo en lo corrido de este año, propinándole un duro golpe a las ventas externas del país. Por lo demás, en el top 5 de países exportadores de carbón térmico después de Indonesia, Australia y Rusia. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 43 minutos. Doradal es un corregimiento del municipio de Puerto Triunfo en el Magdalena Medio, en Antioquia, sobre la autopista Medellín-Bogotá. Ahí está ubicada la famosa Hacienda Nápoles, la que fue de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín, y hace unos años está convertida en un zoológico y un parque acuático, uno de los principales atractivos turísticos de esa población que precisamente vive del turismo. Ese es el contexto y el escenario de una protesta en contra de una idea que tiene el presidente Gustavo Petro. El presidente le dio la orden a la Agencia Nacional de Tierras, la de Felipe Harman, que la Hacienda Nápoles sea entregada a campesinos de la región como parte de una reparación por lo que significó el gigantesco predio, que es cierto, fue y para algunos sigue siendo símbolo de narcotráfico, de las excentricidades de Pablo Escobar y del conflicto armado. Pero la gente no está de acuerdo con esa idea. Acabar el parque y entregarle el predio a los campesinos puede ser letal para la economía, no solo de Puerto Triunfo, en general de todo el Magdalena Medio, que depende del turismo y, entre otros, de atractivos como el parque y como un río que se llama Río Claro. La historia es que en el año 2007, cuando la hacienda pasó a manos de la SAE, del Estado, después de un proceso de extinción de dominio, finalmente se le entregó al municipio, a la alcaldía, con el desarrollo y el compromiso de que ahí se hicieran proyectos que beneficiaran a la región. El municipio decidió entonces entregar en concesión la administración de esta hacienda a un privado que se llama Etexa, que entonces desde esa fecha, 2007-2008, administra el parque y tiene una concesión que está vigente por 20 años, por lo que la idea del presidente de quitársela al privado y entregársela a los campesinos puede terminar en graves demandas contra el Estado en caso de que se siga adelante con esta idea. Según la administración del parque, este año esperan 1.2 millones de visitantes. En 2018, cuando se abrió como parque de diversiones, Nápoles pasó de recibir 10 visitantes al día a convertirse en la mayor fuente de empleo en esa región. Eso es lo que está en juego con esta orden que le da el presidente a la Hacienda Nápoles, orden que provoca bloqueos ayer en la autopista Medellín-Bogotá. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:47 minutos de la mañana. La corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo le sigue generando ruido al gobierno nacional. Después del llamado a imputación de cargos a Ricardo Bonilla, que fue hasta hace unos meses el ministro de Hacienda, la Fiscalía vuelve a sacudir el tapete. Esta vez para hablar nuevamente de César Manrique, que fue director del Departamento de la Función Pública, a quien le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos. A él lo acusan de estar detrás de un contrato de 100.000 millones de pesos, un convenio entre la unidad encargada de atender los desastres y la Agencia Nacional de Tierras con el fin de pactar contratos a cambio de coimas de hasta el 7% por cada convenio que fuera entregado. La traducción de esa acusación es de robarse o enriquecerse ilegalmente en 3.000 millones de pesos en un solo año, que dice la Fiscalía recibió el dinero en efectivo por cuenta de esas coimas pedidas de un contrato firmado también entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la Corporación Yapurutú para la adquisición de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira. La hoja de ruta que tiene trazada la Fiscalía es entre Ana María Riveros Barbosa, una contratista de esa gestión del riesgo, que le entregó supuestamente a Luis Carlos Barreto Gantiva en un baño de un centro comercial en Bogotá el dinero para que fuera entregado en efectivo a Manrique, que repite el lío judicial porque después de casi 10 años de haber pasado por el Fondo de Vigilancia de Bogotá, fue condenado por corrupción. Es una sentencia de 10 años de cárcel por la compra de 100 motos eléctricas para la Policía Nacional, que fue otro capricho de Gustavo Petro, pero siendo alcalde de Bogotá.
Estás escuchando Blue Radio. El gobierno decidió anoche tarde agregarle ahora el ingrediente de marchas de movilización popular a la idea de la consulta popular por decreto. Una reunión del presidente Petro con su bancada del Pacto Histórico en la Casa de Nariño, con el muy poderoso ministro Benedetti, creó una nueva ruta de marchas que arrancarán el miércoles de la semana entrante, que es 11 de junio, para impulsar desde el suroccidente, que ha sido un bastión de la izquierda en Colombia, para impulsar una consulta popular, así sea como esta, mal hecha, a la brava, impuesta por decreto, violando la Constitución y saltándose las instituciones. En esa nueva estrategia del gobierno, anuncia el presidente Petro que estará en Cali, mientras emite seguramente mañana viernes, tal y como está previsto, la firma del polémico decreto de la consulta popular, el decretazo que inevitablemente viene en camino. Los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Tenemos historias muy personales, experiencias propias. Tenemos una manera de comunicarnos que siempre pasa por la ambigüedad. Luego entonces es muy difícil sostener relaciones. Son necesarias, son oportunas, pero no son fáciles. Por eso hoy quiero invitarte a tener la mejor actitud al relacionarte, a ser comprensivo, a ser compasivo y a buscar expresarte de la mejor manera. 6:49 minutos. Buenos días, padre. Buen día, Néstor. Como siempre, aquí, con fuerza, con ánimo, tratando siempre de tener calma en medio de todo tipo de situaciones. Uno tiene que tener calma. Buena decisión. Su calma, tema de hoy, padre. Hoy quiero hablar del arrepentimiento. ¿De qué está arrepentido? Yo estoy arrepentido de muchas cosas. Yo me he equivocado mucho en la vida, pero me encuentro con amigos que me dicen estoy arrepentido. No me han dicho por qué. ¿De qué se no me han arrepiente? dicho de qué. Pero hay amigos. Veo muchos arrepentiditos. Uno me dijo estoy muy arrepentido. ¿Pero estamos hablando de política? No, estamos hablando de la vida toda. Y en la vida toda cabe en la política. Hay amigos que están arrepentidos políticamente. Okay. Y hay amigos que están arrepentidos en otras situaciones. Pero yo creo que vale la pena reflexionar sobre esto porque la tragedia es que usted sepa que hizo mal, que se equivocó y siga tercamente ahí. Esa es la tragedia. ¿Estamos hablando de política? No, estamos hablando de personas que se equivocan en la vida diaria. Vale. Ya viene el padre Linero hablando de sus arrepentimientos. Tal cual, de los míos. 6:50 minutos y en segundos los deportes. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para usted y para todos los que nos escuchan. Y vamos a hablar de la Selección Colombia que juega mañana y están definiendo hoy quién es el reemplazo y cómo es la alineación, especialmente adelante, porque no juega Lucho Díaz. Ese es el punto, exacto. Por la acumulación de tarjetas amarillas, Lucho no estará frente a Perú, volverá frente a Argentina, está convocado. Esa ala izquierda, esa zona, veremos quién la va a ocupar. Ha trabajado con Campas, lo ha hecho con Carrascal, el que juega en Rusia. Ojo que Inestrosa podría aparecer por derecha, que también Durán, es su posición. ¿John Hader es fijo? Durán va fijo en punta. Sí. Lo que no está claro es si va a jugar con un extremo por izquierda o se usa un doble 9. Es decir, Durán va, si opta por otro delantero, podría ser Durán y Cucho Hernández, Durán y o Luis Javier Suárez. En fin, hay diferentes alternativas. No entiendo, de las Suárez que... es el que trajeron sí, claro, de la segunda división del fútbol de España. Sí. El goleador de la segunda división de España. ¿Es mejor el goleador de la segunda división del fútbol de España o el goleador de la primera división del fútbol de Colombia, Dairo Moreno? Sí, la tesis. Esa es la tesis, ese es el planteamiento. Según Néstor Lorenzo. Y sí, yo estoy de acuerdo con él. ¿Que es más Suárez que Dairo Moreno? Mucho más. Mire usted cómo le va a los equipos colombianos en torneos internacionales. Que irrespeto a Dairo Moreno, ¿no? No, Dairo es un goleador. No, pero además la experiencia, juega en otras cosas. Increíble que Néstor Lorenzo quiero ver qué vea papel, el fútbol en blanco y negro. Yo quiero ver qué papel va a tener Luis Suárez en esta doble fecha eliminatoria. Como cada uno es entrenador íntimamente. Claro. Aquí hay 50 millones de técnicos. Aquí somos todos entrenadores. Si yo fuera el entrenador de la Selección Colombia, pero mi opinión no vale absolutamente nada. Yo preferiría a Dairo Moreno que al señor
Luis Suárez. Luis Suárez. Si yo fuera entrenador, que tampoco lo soy, yo tendría a Luis Suárez. De pronto nos calla la boca. Ojo, ¿no? 3 goles, pero me alegra estar de acuerdo con el director, porque claro que Dairo Moreno merece estar en la selección, sobre todo con la comparación. Efectivamente, tampoco estamos hablando de un gran jugador, ni mucho menos. Puede ser que haya tenido una temporada relativamente buena en la segunda división, no en la primera, sino en la segunda división de España. Pero Dairo ha dado todas las muestras de ser un goleador eficaz. Y vamos a jugar además contra Perú, que es un equipito. Así que pues, tampoco es que tenemos que estar buscando. Cuidado que por esas superioridades es que nos pasa lo que nos pasa. Hace 4 años ese equipito nos eliminó del mundial. Dejó sin mundial. Ese equipito nos sacó del mundial. Cuando goleemos mañana. Sí, pilas con la arrogancia, que además no es que Colombia vaya volando, ¿no? Sí, pero hace rato cuando David Ospina se quitó las gafas y no vio por dónde le pasó el balón. Cuando goleemos pero mañana. Lo que sí queda. Cuando goleemos mañana, en caso de que vayamos a golear al equipito, yo diré, Riveros, el señor de Blue Radio, ojalá tenía razón. Ojalá. Cuando Luis Suárez haga mañana, y seguramente los puede hacer muchos goles, yo diré, Lorenzo tenía razón. Richie, ¿ya ha jugado partidos con la selección? Sin que juegue la selección Colombia, Ricardo, pues todos tenemos derecho a decir, yo prefiero a Dairo Moreno, yo prefiero a fulanito de tal. Sí, lo que pasa es que además Luis Javier Suárez había estado en otras convocatorias, no tuvo ninguna continuidad. Y otra figura ¿ha jugado partidos oficiales? Y otra figura es que puntualmente siempre está tapado. Es decir, es un jugador que aparece en medio de una necesidad. Porque recuerden que llegó John Córdoba y se tuvo que ir lesionado. Sí. Lo reemplazó Rafael Santos Borré, no alcanzó a llegar, se lesionó. Entonces, el último cartucho, comillas, la tercera bala, si me lo permite, era para el técnico. Una razón más para el jugador Suárez. Para llamar a Dairo, es que por la decisión de la Corte Constitucional ahora venden amarillo en Barranquilla también. ¿Y esa qué tiene que ver? No, pues porque esa sí era una limitante antes. Dairo sin combustible, pues sí, no es el mismo Dairo. Eso, Héctor. Con amigos así. Es que usted no puede. Con amigos así. Pero ese es el personaje que se ha creado alrededor de Dairo Moreno. ¿Usted cree que si Dairo Moreno bebiera como dice beber a los casi 40 años, tendría el rendimiento que tiene hoy? No, Dairo es un tipo disciplinado. El gran Jairo Arboleda. Entre otras cosas, estos jugadores de 40 años, Cristiano Ronaldo, LeBron James en el básquetbol de los Estados Unidos. Falcao tiene 41. Él 40. No, 38, ¿no? 38. No, tiene. Es del 86. Falcao nos descuidamos y ya celebra los 50. No, por favor. Pero bienvenidos los jugadores estos, los veteranazos que pero están tienen que cuidarse más, es gente muy disciplinada. O sea, Dairo Moreno no es que sale del partido al estanco a tomarse una botella de amarillo. Lo del chupe en la esquina es un mito. Es un mito. Ya quisiera uno tener a Dairo Moreno en Falcao su tiene 38. 6 de la mañana, 56 minutos. Que Falcao no tiene 38. Nació en 1986. Néstor, para precisar un detalle, me preguntaba Ricardo, Luis Suárez ha jugado formalmente con Colombia. ¿Saben cuándo debutó Luis Suárez? En el 6-1, cuando Colombia perdió en las eliminatorias del 2022. ¿Lo recuerdan? Contra Ecuador. Eso es época Queiroz. Hay que echarle camándula a esto y rezar, y comienzo con la camándula ya mismo, porque lo de mañana en Colombia, si Colombia no gana mañana, se nos enredó la vida para el Mundial del año entrante. Todo se congestiona. Si Colombia gana mañana, creo que estamos en el Mundial, ¿no? Sí, matemáticamente. Así que es un partido decisivo. Ya vienen los deportes, 6 de la mañana, 56 minutos. No hablar del líder del grupo A del fútbol colombiano. Felicitaciones a los señores del América, que anoche le ganó a Junior, ¿verdad? 2-1. Remontando. Ese penal todavía me deja dudas. Está jugando bien su América, Ricardo, felicitaciones. 6:57, tenemos noticia de última hora desde los Estados Unidos. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Trump en Estados Unidos está en modo peleas, prohibición y batallas contra Harvard, y ojo que aquí van a caer estudiantes colombianos que estudian en Harvard, o que estudian en Columbia, que también están amenazados, o colombianos que estudian o quieren estudiar en universidades de Estados Unidos, o venezolanos, a partir de la decisión de Trump de ayer, prohibidos para entrar a Estados Unidos. 19 nacionalidades a quienes el presidente Trump le está cerrando las puertas. Desde Washington, Juan Camilo.
Néstor, buenos días. Trump revive y expande su prohibición de entrada. Es uno de los titulares de la prensa hoy en Estados Unidos, así lo reseña el diario Washington Post, haciendo referencia a una realidad. Esta no es la primera vez que mediante una acción ejecutiva el presidente Trump expide una prohibición de entrada a Estados Unidos. En el 2017 ya había expedido una orden que finalmente fue avalada por la Corte Suprema. Por eso hay inquietud frente a esta nueva orden, porque va a enfrentar demandas, sí, pero si se toma en cuenta el precedente podría prosperar. Son dos proclamaciones que desprenden tres prohibiciones o restricciones. Primero, una prohibición total de entrada para ciudadanos de 12 países, entre esos están Afganistán, Irán, República del Congo, Haití, entre otros. Y una restricción parcial para ciudadanos de 7 países, que afecta al otro lado de nuestra frontera, de la frontera colombiana. Ciudadanos venezolanos con visas de turismo, negocios, estudiante o para programas de intercambio no podrán entrar a Estados Unidos a partir del 9 de junio, es decir, el lunes. La misma restricción aplica para ciudadanos cubanos. En el caso de Venezuela, Trump argumenta que tienen una tasa alta de sobreestadía, es decir, que entran con visa de no inmigrante y se pasan del tiempo legal del que pueden estar aquí en territorio estadounidense. Hay una serie de excepciones en el caso de la restricción de entrada. La prohibición no aplica para residentes permanentes en Estados Unidos o los que tienen green card, tampoco aquellos que tengan ciudadanía de otro país que no esté en el marco de las restricciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si un venezolano tiene también nacionalidad colombiana y tiene pasaporte colombiano, y en ese pasaporte colombiano tiene una visa de turismo de Estados Unidos, puede entrar a Estados Unidos con el pasaporte colombiano. O si tiene, por ejemplo, nacionalidad de otro país que no aparezca en la lista de restricciones, es decir, que pasaporte europeo también le funcionaría. Y la otra proclamación es un escalamiento en contra de la Universidad de Harvard, prohibiendo la entrada al país a todo extranjero que venga a estudiar en Harvard, y también instruye al secretario de Estado para que revoque las visas de estudiantes de Harvard que considere necesario. Esto naturalmente afectará a estudiantes colombianos que estén en Harvard. No hay una cifra consolidada, pero nada más, si uno toma en cuenta la base de datos de Colfuturo, para el inicio del nuevo año académico hay 18 colombianos que empezarán a estudiar en Harvard. Eso quiere decir que estos colombianos, muy posiblemente, si aún no tienen su visa y si no han entrado a territorio estadounidense, es muy posible que enfrenten dificultades, que no puedan entrar aquí al país si viajan después del lunes. Los argumentos de Trump de seguridad nacional, reclama que hay mucho terrorista que se cuela en el país con visa de turismo o visitante y termina cometiendo actos terroristas. Puso el ejemplo del ataque en Colorado por parte de un egipcio que entró al país con visa de turismo. Escuchemos lo que decía el presidente Trump. Extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by foreign visa. Nuestro país enfrenta un peligro extremo por la entrada de extranjeros que no son propiamente examinados y que además entran al país como visitantes temporales y se quedan por más tiempo del que pueden. No los queremos. En el siglo XXI hemos visto un ataque terrorista tras otro ataque terrorista por parte de extranjeros que se quedan más